Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar y esto es A ver si nos entendemos. La idea es explorar distintos temas y sumergirnos en poco tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones, dinámicas como sociedad y también en la historia de vida de personas que nos inspiran, de venezolanos que están haciendo su propio camino, de gente que de una forma u otra significa una suerte de ejemplo para una sociedad, para un país, de empuje, de ganas, que nos hace sentir mejor con sus palabras, y es el caso de alguien a quien respeto muchísimo, un periodista venezolano que durante años nos ha acompañado a través de la radio, la televisión y las distintas plataformas posibles para entregarnos más allá de la noticia. Vamos a ver de quién se trata. Eduardo José Rodríguez Yoliti es un abogado y comunicador social nacido en Caracas, que inició su carrera en los medios de comunicación a la edad de 17 años, desempeñándose como locutor de la emisora Radio Rumbos junto a Pedro Miguel Suárez y Armando Pompeyo Martínez. Rodríguez es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, profesión que ejerció de 1990 a 1994. Para el año 2000 se graduó como licenciado en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Incursionó en Venevisión en el año 1989, donde se desempeñó como locutor de cabina y casi paralelamente debutó como narrador de noticias en los sucesos de El Caracazo. Tiempo después pasa a ser narrador del noticiero Lo que pasa en el mundo junto a Nelson Bocaranda y Marisela Toro. Para el año 2013 ejerce como ancla de la emisión meridiana del noticiero Venevisión. De igual manera inició en el programa A Tiempo, transmitido por el Circuito Nacional Unión Radio e IBC. Además de su trabajo como comunicador social, Rodríguez se dedica a dictar conferencias relacionadas con liderazgo, gerencia y calidad de servicio. Entre sus hobbies está compartir con su familia, sus hijos y sus mascotas. De igual manera resalta que le gusta la pintura. Este caraqueño asegura que lo más valioso que podemos tener no es lo material, la salud, la libertad y la vida es lo fundamental. Hoy con nosotros, a ver si nos entendemos, Eduardo Rodríguez Yoliti. Con nosotros Eduardo Rodríguez Yoliti. Hermano, qué gusto recibirte en el programa, gracias por estar acá. Igualmente, Álvaro, me encanta todo lo que voy descubriendo en esta ubicación y por supuesto con el inmenso cariño y el respeto que te tengo gustosamente a tu orden. Bueno, por favor, para mí todo un honor, porque yo no sé si tú te sientes muy cómodo cuando te dicen que eres una referencia del periodismo, porque tú eres un tipo bastante joven, pero la verdad es que para mí sí lo eres, y entre otras cosas, porque yo siento que al mirar en perspectiva el ejercicio de tu profesión, tú has sido una persona que ha mantenido una línea siempre, digamos, muy clara y a la vez muy incluyente. Algo que el país ha necesitado desde hace muchos años atrás, que así fuera. Bueno, yo creo que a mí me ha ayudado a mantenerme en este camino una actitud que quizás me permeó en la observación al ejemplo que me dieron mis padres, que era combinar un poco la naturalidad, la apertura para el encuentro permanente con la gente, ese encuentro popular, altisonante, de ese intercambio de energía que hay incluso en el saludo, y también la humildad, que creo que eso es importante. Yo siento que cuando aprendes a intentar ser humilde, estás adquiriendo un gran poder, porque vas a estar abierto a esos mensajes y a esas lecciones que la vida te está dando constantemente a través de lo que te pasa y de lo que ves en lo que hacen los demás. Es decir, que digamos esa actitud a través de la cual tú has ejercido el periodismo viene muy influenciada por tu familia y por los valores que fueron inculcados en tu hogar. Pero el periodismo, ¿por qué, Eduardo? A mí me lo peleaban mucho el tema de la comunicación. Por un lado era como, bueno, chévere, te gusta y a lo mejor tienes algunos talentos para desempeñarte en esto, pero a la vez es una profesión arriesgada que te pone siempre en el ojo del huracán, que eventualmente secuestra incluso el estilo de vida que puedas llevar o los permisos que te puedas dar como ser humano. ¿De dónde viene el interés por el periodismo y la comunicación por tu parte? Tú sabes que tu pregunta es muy interesante, porque la respuesta tendría distintos tiempos, sobre todo con lo rápido que ha cambiado la comunicación. Creo que el gran germen de mi encuentro con la comunicación viene de una etapa en la que yo era muy niño y una señora que trabajaba en mi casa siempre sintonizaba Radio Rumbos y me ponía a escuchar radionovelas
y Noti Rumbos. Y me explicaba, era una señora colombiana, fanática de Pambelé, y me ponía a escuchar transmisiones deportivas. Luego, la cercanía del edificio donde yo crecí siendo niño, que estaba al lado de la torre de la prensa. Yo veía a los periodistas pasar, a los fotógrafos con sus cámaras. Incluso me emocionaba ya un poquito más grande cuando yo podía asociar a ese periodista que escribía. Me acabo de acordar que vivimos, una vez lo compartimos a través de un post, que vivíamos en la misma cuadra. Yo también vivía al lado de la torre de la prensa, es algo que tenemos en común. Ajá. ¿Ves? Y en tercer lugar, porque muchas veces nos pasan cosas que a la postre resultan beneficiosas y te llevan a logros que no estaban en tus planes. Yo hace poco descubrí en plena entrevista, y me confesé ignorante del término, cuando el doctor De Vries, en paz descanse, pronunció la palabra serendipia. Pana, en ese momento yo reconozco que me quedé atónito y le pregunté, relajado, manifestando mi ignorancia, no tengo problema para eso. ¿Qué es serendipia? Y él me ve así y me dice, ya va, tú no sabes qué es serendipia, asombrado. Y yo recuerdo que yo estaba con dos compañeros y les pregunto y tampoco el otro sabía. Hay palabras que la gente no puede dejar de conocer. Esa es una interesante, serendipia. Por el hecho de que mis padres se divorcian, y es una historia muy profunda, pero que al final es mi papá quien se ve obligado por su trabajo a llevarme al hipódromo. Mi papá era secretario de jinete, trabajaba en una revista hípica. Es allí donde yo descubro a unos señores de voces muy gruesas hablándole a estos aparaticos, y veo, por ejemplo, a un Alicán, y veo lo que es una cámara de televisión. Y ahí empieza mi conexión como locutor. Y como locutor me inicié en el medio. Y el medio, a través de la experiencia, más que a través de un título académico, me hizo comunicador. Tú sabes que yo, en un momento de la historia de mi vida, estudié coaching ontológico. Yo sé que a ti además te interesan mucho los temas de desarrollo humano también. De hecho, has escrito libros que tienen que ver con eso. Pero yo descubrí que parte de mi interés por comunicar tenía que ver con una necesidad que yo tenía de ser escuchado por mi papá. Y fue una verdadera revelación, porque yo siempre pensé que mi interés por comunicar tenía que ver con un talento que había en mí, una vocación que yo sentía que yo siempre estaba dado para eso. Pero en ese camino de autodescubrimiento me di cuenta que tenía la necesidad de ser escuchado así de fuerte como quizás se puede sentir al pronunciarlo. Ya por supuesto, después de haberlo trabajado, me parece una maravilla haber descubierto, digamos, esa motivación inicial. Y hay quien dice que todos los que nos dedicamos a la comunicación, de alguna manera estamos buscando llamar la atención de algo, de alguien. ¿Es tu caso? Bueno, desde un momento inicial yo entendí que mi necesidad era comunicar, expresarme, pero le doy una gran importancia al saber escuchar y al saber ver. Yo de hecho digo que más importante que hablar y hacer es ver y escuchar. Si tú ves y si tú escuchas, después vas a hablar y vas a hacer mejor. Porque la vida es un constante proceso de aprendizaje. Yo he aprendido a disfrutar la contemplación, la observación. Yo de hecho de niño también fui pintor, me gusta el dibujo, y eso quizás me lleva al vehículo de la contemplación, de detener los momentos. Yo digo que yo me parezco mucho a un comercial de hace muchísimos años de una conocida marca de pastas, ¿no? Donde el chamo en el pupitre, escuchando a la maestra, decía, ¿qué me habrá preparado mi mami? Y el chamo levantaba la mirada y se iba del salón y se imaginaba el plato de pasta. No sé si te pasa, Álvaro, pero yo creo que la mente de uno está en muchos lugares al mismo tiempo. Y creo que además la otra clave para uno comunicar, para uno sentir que verdaderamente tu razón de ser es decir cosas que funcionen, y te podrá sorprender de repente lo que te voy a decir, pero es no dejar de ser niño. O sea, esto puede lucir superficial, cursi, pero yo me he dado cuenta, sobre todo cuando ya voy pisando mi edad, y la gente te dice, eres una referencia del periodismo, y yo crecí viéndote. Además me pasa algo muy cómico, porque al comienzo las pavitas, los chamos, me buscaban y me decían, te admiro. Hoy lo siguen haciendo, pero ya se incluye, mira, eres el ídolo de mi mamá, eres el ídolo de mi abuela, crecí contigo. Claro. Entonces, ¿te llevas bien con eso? Me llevo muy bien con eso, y me emociona, ¿vale? Me emociona mucho porque, claro,
me doy cuenta que la vida ha sido un parpadeo. Digo ha sido porque es que sin darme cuenta recorrí muchísimo, y que yo hoy en día me sienta vigente, me sienta activo, no solo reconocido, sino además, y quiero que esto se entienda desde la más profunda humildad y gratitud, querido. Mi relación con la gente, Álvaro, y yo lo intenté y siento que lo logré y todos los días lo alimento. Mi relación con la gente es a través del afecto. Es decir, quizás mi sobrevivencia en esta línea bastante extensa, en medio del desierto, que ha sido el trajinar de la comunicación en estos tiempos, quizás mi gran clave ha sido también que yo he respetado a la gente. Yo hablo, tú lo decías, con un mensaje de inclusión. Me parece maravillosa la diversidad, me parece maravilloso que tú tengas un punto de vista, que no coincidamos. Entonces yo siempre digo que aún en la diferencia, ambos podemos estar diciendo verdades y ambos podemos coincidir. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y cuando yo decía que eras una referencia al periodismo, precisamente lo decía por esa razón. Porque yo creo que, digamos, parte de la magia o de lo maravilloso de poder ejercer este oficio tiene que ver primero con la capacidad de escuchar y segundo con el aprender a nutrirse de los diferentes puntos de vista. Es algo que yo creo que tú has hecho muy bien. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos de tus referencias. Yo una vez, y lo mantengo, además lo quiero decir en el programa de televisión, decía que tú eras, para tener una referencia, una suerte de un New René Ottolina venezolano, porque siempre has sido un hombre que ha defendido los valores, que ha ejercido su trabajo desde la elegancia, desde el respeto, desde, digamos, una suerte de ejercicio que sirve de ejemplo para nuevas generaciones, que va mucho más allá, no solamente del inmediatismo, sino también de la chabacanería a las que lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver, no solamente a través de los medios de comunicación tradicionales, sino hoy en día mucho en las redes sociales. Vamos a hablar de las referencias en la próxima parte. Con nosotros, Eduardo Rodríguez Yoliti, a ver si nos entendemos. El periodismo es una actividad profesional que consiste principalmente en la recaudación de información para ser difundida a la sociedad y que ésta se mantenga informada con lo que ocurre a su alrededor. Durante muchísimo tiempo, el contenido periodístico era transmitido principalmente por los tres grandes medios de comunicación masiva: la radio, la televisión y la prensa escrita. Sin embargo, ahora nos encontramos en la era digital, donde el Internet ofrece una cantidad de plataformas online y medios streaming que hacen que la información llegue a más personas y con mayor facilidad. Uno de los principales pilares del periodismo, además de la objetividad, la veracidad y el compromiso con la verdad, es el equilibrio en la información, que sin duda es la forma más sencilla de darle credibilidad a lo que se intenta transmitir. Un periodismo equilibrado le permite a los receptores generar una opinión propia, teniendo a la mano ambas caras de la moneda. La información, cuando es llevada al público con responsabilidad y equilibrio, se convierte en una de las herramientas más poderosas para las civilizaciones. Tener ciudadanos informados, capaces de analizar las situaciones que ocurren en su entorno desde el conocimiento, es la única forma de generar comunidades más críticas, personas que tomen mejores decisiones en lo colectivo y que al final serán sociedades realmente libres. De vuelta con más, a ver si nos entendemos hoy con el periodista Eduardo Rodríguez Yoliti. Eduardo, te preguntaba por tus referencias. Yo decía que, bueno, para mí tu profesión o el ejercicio de tu profesión es muy ejemplarizante, precisamente porque tú has sido un tipo bastante elegante, distinguido a la hora de comunicar, lo cual no quiere decir que no has sido cercano a la gente, pero siempre lo has hecho con mucho respeto y además alejándote de ese formato que suele ser tan popular, pero a la vez tan chabacano y común cada día más en los medios tradicionales y en las redes sociales. ¿En quién te inspiras tú o te has inspirado a lo largo de tu carrera? Bueno, yo fui un muchacho siempre muy despierto, muy sensible a lo que veía en la televisión. Y desde ese momento sentí empatía, futurista, como diciendo, quisiera y me gustaría estar haciendo eso allí. Una primera gran referencia fue René Ottolina. De hecho, alguna vez yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué hace este señor que dice cualquier cosa? Decía yo de chamo, que dice cualquier cosa y uno se queda viéndolo. Y él me decía, bueno, Eduardo, porque es natural, porque no anda con
posiciones falsas, con poses. Entonces, crecí con ese referente. Y además yo tendría que responderte que mis referencias van en paralelo en mi formación de locutor y en mi formación de comunicador. Por eso tú ves que yo hago mucho énfasis en eso, porque todavía en la época en la que yo me inicié, la figura del locutor era muy fuerte. O sea, un locutor que tenía que ir a presentar un examen, tenía 3 oportunidades, claro, un examen teórico, práctico. Y era muy difícil entrar en las pocas emisoras en la banda AM de amplitud modulada. Yo viví cuando llega la FM. Yo viví cuando a mediados de los 80 aparece la Mega como la primera emisora comercial, después que la única era la emisora cultural de Caracas. Entonces, tengo esa formación del respeto por el micrófono, por la manera de presentar el mensaje, y luego voy a la profundidad de lo que es el hecho humano, social, de hacerte comunicador. La gran clave es que he sido un permanente investigador social, he experimentado, es decir, yo no me he puesto solo de este lado y desde arriba a lanzar un mensaje, sino que yo me he retroalimentado, he aprendido a entender mi trabajo y a la gente, y eso me permite no caer en algo en lo que yo creo que se nos plantea mucho como tentación a los comunicadores, que es sentirnos dueños de verdades absolutas, de posiciones irreductibles y a quemar naves. Yo siento, con todo respeto, que hay muchos comunicadores que quemaron sus naves, fueron en situaciones extremas, establecieron juicios, dividieron, se pusieron de un lado y hoy en día no hayan cómo devolverse. Siento que hoy en día se mantienen donde están porque no encuentran un espacio más amplio para serle útil a la gente. Y además están presos de la coherencia que tienen que mantener sobre la base de esos juicios que emitieron en algún momento, ¿no te parece? Sí, claro, porque fíjate qué es lo que está pasando con Venezuela. Oye, estamos viendo la convivencia de posiciones inflexibles, de posiciones excluyentes, de posiciones que se autoalimentan o se retroalimentan todos los días, pero de una manera muy rígida. Es decir, vamos a abrirnos. Y cuando tú te decides a dar ese paso, vas a descubrir verdaderamente la dimensión. Claro, Eduardo, pero fíjate, tú has ejercido el periodismo y además que la mayor visibilidad de tu carrera la has tenido en los años de mayor polarización de la crisis económica, política y social del país. Y por supuesto yo me imagino que en más de una oportunidad has tenido la tentación, bueno, de tomar posturas, de levantar tu voz sobre algún asunto que te parece que no está bien, o de molestarte con múltiples invitados que a lo mejor has tenido y con los cuales no compartes una posición. Y sin embargo, recuerdo muy claramente que en la época quizás más dura de la polarización del país, tú eras uno de los pocos periodistas de medios privados que entrevistabas a Hugo Chávez. ¿Cómo es posible eso? Y muy importante, sin ser chavista, sin tener militancia partidista. La clave, y voy con unas enumeraciones que son como teorías muy personales para mí, ¿no? En primer lugar, no comer casquillo. En un ambiente polarizado, tú no puedes comer casquillo. Claro. Tú no puedes jugar para las tribunas. Yo me niego, yo tengo una teoría que llamo la comunicación a la carta. Yo no puedo ser un comunicador a la carta, porque en eso nos convertimos muchos comunicadores. Cuando tú quieres comer arroz chino, tú no te vas a un restaurante italiano. Entonces, a veces somos como platos al paladar de quien consume nuestro mensaje. No, un comunicador social debe ser como un buen pitcher. Debe tener varios lanzamientos. Tiras una bombita, apretas, tiras una recta que suena el mascotín, tiras una curva. Es decir, tú me preguntabas el referente. Oscar Yáñez fue uno de mis grandes maestros. Yo antes de hacer una entrevista con quien me dio a mí la oportunidad de hacer entrevistas y de emerger en televisión, él decía, ilustre, vaya por la oficina a hacer un round, vamos a nuestro round de sombra, y analizábamos a los personajes. Otra cosa, la comunicación eficiente debe tener 4 características: decir mucho con poco, que se entienda, que sea interesante y que sea aplicable. Todos los días, mi querido Álvaro, y eso tenemos que entenderlo hoy los comunicadores. Si la gente
sintoniza, si la gente en este momento está viéndonos, es porque algo está buscando y al mismo tiempo algo está encontrando. La gente no nos sigue solamente para recibir información. Abunda la información, ¿cierta o no? La gente está buscando empatía. El que no entienda eso se está perdiendo oportunidades en todos los ámbitos. Bueno, vamos a quedarnos con el punto de la empatía y en la próxima parte me gustaría saber, bajo este contexto en el que tú has ejercido el periodismo y has tenido el mejor momento de tu carrera, bueno, quizás el mejor momento está por venir, pero de los mejores, quizás esta etapa ha sido muy productiva para ti. ¿Cómo empatizas tú con el país donde estás ejerciendo tu profesión? Más allá del amor, ¿dónde están quizás las preguntas o las contradicciones? O en tiempos donde tantas personas que ejercen la comunicación han abandonado el país, ¿alguna vez te has preguntado si estás haciendo lo correcto? Eso lo vemos en la próxima parte. Eduardo Rodríguez con nosotros acá, a ver si nos entendemos. Continuamos con más, a ver si nos entendemos, hoy con el periodista Eduardo Rodríguez Yoliti, a quien considero un amigo y admiro profundamente por el ejercicio de su profesión. Ya te lo dije al principio de esta entrevista, todo lo que respeto el trabajo que haces. Y quiero avanzar en una pregunta que en otras entrevistas que hemos hecho no te he lanzado como recta directamente, y es la forma en la que tú empatizas con este país donde nosotros ejercemos la posibilidad de comunicar. En tiempos donde tantos comunicadores reconocidos se han ido a otras fronteras, han buscado, digamos, otros caminos donde sienten que pueden ejercer con mayor libertad, de acuerdo a la opinión que cada uno pueda tener, y algunas, pues, con mucha razón, otras no, de acuerdo a la perspectiva que cada uno tenga. ¿Cómo empatizas tú con Venezuela? ¿Cómo te sientes ejerciendo el periodismo acá? ¿Y cuándo ha habido un momento, si es que lo ha habido, en que te has cuestionado si has hecho lo correcto al permanecer acá? Fíjate, tú me dices el periodista Eduardo Rodríguez Yoliti y eso me emociona, porque para mí ser periodista tiene una gran connotación de esfuerzo en el tiempo. Una de mis claves, y se lo recomiendo a cualquiera para empatizar positivamente hasta donde sea posible con esta Venezuela del caos, es no perder la sensibilidad. Yo siempre digo, si eres sensible, todo es posible. Ser sensible, oye, para abrir muy bien los ojos, porque es que Venezuela merece que abra muy bien los ojos. Venezuela no está para miradas superficiales. Y el gran problema que tenemos en Venezuela es de credibilidad. Por eso para mí es una obsesión. Y yo diría que el punto, el eje de esa balanza de la que tú me dices, Eduardo, te has llegado a cuestionar si tiene sentido seguir aquí, si lo estás haciendo bien, si tu vida avanza y estás en el lugar correcto. El gran tema, el gran fiel de la balanza, como se dice, es la credibilidad. Esa para mí es la reconstrucción más complicada que tenemos en Venezuela. Retomar la sensatez. Yo ciertamente veo un ambiente de decadencia, veo un ambiente de despedida, veo un ambiente de alejamiento de esas referencias bonitas con las que yo crecí, pero ya tengo suficiente edad para entender que no como ese cuento de que éramos felices y no lo sabíamos. No, papá, no me vengas con esa historia. Primero, como principio de vida, espérate, disfruta este momento. Yo estoy aquí hablando con Álvaro Pérez Catar y he estado alabándote ese cielo que está detrás de ti, te estoy mirando los ojos y para mí es un placer conversar contigo y tener a Caracas de fondo regalándome esa despedida del día. Es decir, yo no dejo de ser niño, pero esta gente que ve las cosas en blanco y negro y dice que estamos aquí por una desdicha, oye, por una fuerza superior de la cual yo no soy responsable, porque es que venimos del Edén, venimos del paraíso. No. O porque nos hemos conformado también. O porque nos hemos conformado. No, pero es que estamos aquí como respuesta y consecuencia de muchas cosas, de las cuales también somos responsables. Fíjate que tú ves que yo tengo mi campaña de que rescatemos, salvemos al semáforo, como un punto de partida y una metáfora para decirle a todo el mundo y decirme que nos estamos comiendo la luz en muchas cosas. Somos a veces reyes de la incoherencia para criticar a otro lo que yo soy y para exigir a otro lo que no doy. Entonces yo me voy en la alimentación de mi empatía a los ejemplos abundantes y luminosos de gente que está aquí con honestidad, con valentía, con ilusión.
haciendo una apuesta, haciendo una siembra. Gente que está empezando hoy, que empezó ayer, pero también gente que incluso a nivel generacional ha heredado o ha sido punto de partida esa misma persona de trabajos de gran trascendencia que no están en su mejor momento y que sin embargo en la Venezuela profunda, en una empresa, en una industria, en una finca, en un producto, en un servicio, son cosas que no caben, no en una maleta, no caben en una docena de containers. Y esas personas te dicen, sigo aquí. Entonces, yo, como ser humano, soy una persona que tiene miedos, dudas, rabias, distintas emociones negativas, pero siempre retomo mi equilibrio y mi nivel cuando veo a la gente con la que me inspiro, la gente que está en esa perspectiva, en ese horizonte en el que creo, y gente que está logrando cosas maravillosas. Esa es mi manera de empatizar con Venezuela. Y son razones muy contundentes. Si no, yo no estaría como lo hago, oye, en este esfuerzo agotador, porque no soy un viejito, pero tampoco soy un chamito. Claro, es un esfuerzo agotador. Cuando hablamos de esfuerzo agotador, hablamos de que tú ejerces el periodismo, digamos, en todas sus dimensiones. No solamente has publicado libros, sino que haces televisión, haces radio, eres una persona que está permanentemente en el ojo público. Antes de la pandemia, como me pasó a mí, incluso hacías conferencias de eventos públicos. Trabajas también todo el tema de social media, es decir, una exposición constante que quizá te la podrías ahorrar al sentir que el contexto no favorece el ejercicio de la libertad de expresión. Pero yo siento, no sé si me equivoco al decirlo, que lo has convertido en un propósito también, poder hacerlo aún en este contexto. Y lo comparto mucho, Álvaro, porque tú sabes qué es Venezuela para mí: mi esposa, mis hijos, mi hogar, mi trabajo. Eso es Venezuela para mí. Esta invitación, el respeto. Pana, yo gozo muchísimo, me emociona hacerme acreedor del respeto. Que un chamo me diga, mira, estoy estudiando comunicación o me gusta lo que hago porque eres un referente. Entonces siento, oye, que Venezuela me ha dado mucho. Y te voy a decir una cosa, yo no soy un católico de golpes en el pecho, practicante, formal, voy poco a misa, pero siento la presencia de Dios enormemente. Siento que es hasta mi cómplice, que es demasiado pana, y siento que es la respuesta de Dios a la manera en que yo intento vivir. Entonces, mi gran plataforma es mi familia, es mi hogar, es mi orgullo por mi trabajo. ¿Qué es lo que más me gusta de las redes sociales? Que son interactivas, que son intimistas, que eliminan intermediarios. Son una liberación y una potenciación de la gran herramienta con la que venimos al mundo a cumplir nuestros objetivos de amar, de ser felices y de compartir. La comunicación. Eso me mantiene a Venezuela. O sea, Venezuela no es nada más un territorio, un mapa, una idea geopolítica, es mucho más que eso. ¿Y tú no sientes que de todos estos años de tanto conflicto, que fue como una suerte de guerra prolongada en el tiempo, entre los diferentes puntos de vista, muchos en un momento dado nos vimos presos o arropados por esa oscuridad que arropó al país alrededor de la polarización y el desencuentro? Quizá está aclarando un poco la perspectiva. Quizás lo que hemos persistido en dar un mensaje de encuentro, de inclusión, de respeto a las diferentes ideas, estamos empezando a tener una oportunidad. Tú sabes que te agradezco cada una de las preguntas que me estás haciendo, y te decía en el corte que me encanta estar de este lado de la pregunta, ser el entrevistado. Porque la pregunta, fíjate, la pregunta, lejos de ser una bala o de ser un puñetazo, la pregunta tiene que ser una herramienta de luminosidad, porque tú con la pregunta me llevas a escenarios, ¿no? Y tu pregunta me lleva a comentarte algo. ¿Qué estamos viendo con esta polarización y los cacerolazos y las cuestiones? Por supuesto, siempre va a haber extremistas en todos lados. Por supuesto. Pero tú sabes algo maravilloso que está pasando, que esta dificultad, este largo túnel nos ha llevado a responder a través de las herramientas del liderazgo. ¿Qué está pasando en la política?
Los clásicos dirigentes políticos están atónitos porque dicen, ¿qué pasa que no estoy conectando como debería? ¿Qué pasa que en un momento de tanta inconformidad y necesidad y sufrir, la gente no me está viendo a mí? ¿Qué pasa que venimos de elección en elección y yo tengo que ver qué hago, que no me pongo de acuerdo, el mensaje no llega como yo quisiera? ¿Sabes qué pasa, Álvaro? Y la gente que nos está viendo, que la gente ha aprendido a ser líder, que la gente ha aprendido a entender que tiene un poder, y ese poder se inicia desde el mismo momento en que tienes una idea e intentas hacerla evolucionar, y es lo que estamos viendo de manera simultánea. Coincido contigo. Tú sabes que una de las cosas que más admiro de quienes hacen lo que tú haces, es decir, digamos, ejercer el periodismo diario, hacer un programa en vivo, entrevistar a los diferentes sectores que componen a un país, es la costra o la piel que tienes que tener para estar tan enterado de todo lo que pasa y que eso no te afecte emocionalmente, no te golpee. Yo lo hice durante algún tiempo y no pude más. Así que yo quisiera saber de qué te estás alimentando tú para poder hacerlo durante tantos años y seguir pensando como estás pensando. Ya venimos con más de Eduardo Rodríguez Yoliti acá, a ver si nos entendemos. Continuamos con más, a ver si nos entendemos, ya casi cerrando esta conversación que personalmente me parece que ha sido muy amena porque hemos hablado del punto que más nos interesa en la vida, al menos desde el punto de vista profesional, que es la comunicación, pero también nos hemos paseado por tu vida, por Venezuela y por esos momentos que tú has tenido, digamos, de ejercicio en un contexto quizá tan hostil, pero cómo ha sido posible no solamente seguir ejerciéndolo, sino además mantenerte firme, ¿no? Yo te confesaba al aire y fuera del aire que yo también tenía un programa diario. Me tocaba en las tardes contar las noticias y hablar de lo que estaba sucediendo en el país. Y la verdad es que llegó un punto, Eduardo, que yo no pude más con eso. De cierta manera, preferí disociarme de tanta información para conservar mi tranquilidad y mi espíritu optimista. Fue como una forma de protegerme. Yo quería preguntarte, ¿de qué te alimentas tú para tener esas convicciones que has compartido con nosotros y hacer un programa de noticias diario durante tantos años? Mira, me alimento quizás de una visión que me ha permitido estar consciente de que mi proceso no ha sido lineal en cuanto al avance, sino que ha sido muy cambiante en cuanto a las etapas, porque me ha tocado vivir de todo y muy gradualmente. Es decir, quizás me ha retroalimentado que mi ascenso ha sido muy trabajado, muy trabajado. Entonces, mi vida como periodista incluye de principio hasta hoy ese contacto con las entrevistas, pero en distintos momentos históricos, desde los más rudos hasta los más matizados. Entonces, a mí me retroalimenta saberme, te lo digo con mucha seguridad, saberme respetado en este país. El día que eso me da mucha fuerza, saberme respetado y sentir que lo que yo pueda hacer en ese ámbito por Venezuela es importante para mucha gente. Por eso yo no soy ahí solamente un informador, un informante o un entrevistador o un reportero. Yo o un periodista, yo quiero ser un motivador, pero como digo yo, más importante que el mensaje es el mensajero, un motivador con ejemplo. Y también me ayuda mucho el teamwork que yo tengo con mi esposa, con mis hijos. Mi esposa es publicista, mis hijos son comunicadores sociales, tienen una gran madurez. Ambos recién graduados. Ambos recién graduados. Y te puedo decir, Álvaro Pérez Catar, sin exagerar, que yo creo que el más chamo, el más inmaduro en mi casa, proporcionalmente hablando, soy yo. O sea, en proporción a lo que ha vivido cada uno, soy yo. Tú sabes que me gusta pedir consejo. Tú sabes que me gusta saber que todos los días puedo entender. Ahora, sí me hago muchas preguntas con respecto al futuro. Porque con esta llegada de los medios alternativos, con el mundo digital, con las redes sociales, el ambiente se abre mucho más. Yo no sé si más adelante, en medio de esto que yo hago, yo pudiera incorporar experiencias que a la postre me terminen llevando a asumir escenarios que me absorban de tal manera que esto entonces se convierta en algo ya cumplido.
esa duda la tengo, pero como parte de esas inquietudes que debemos tener para estar realmente vivos. Pero te llevas bien con las nuevas tecnologías, es decir, las resientes un poco el espacio que le han restado a los medios tradicionales donde ambos hemos crecido, de alguna manera resientes el impacto que han tenido o tienes una buena relación. Yo creo que tengo una buena relación, porque después que tú tienes más de 30 años trabajando todos los días, radio y televisión, en vivo, o sea, claro, eso se dice fácil, con los momentos históricos más bravos, con las presiones, porque un comunicador está en el medio de tres grandes presiones. La presión de la gente, la presión del medio donde estás, ¿verdad? Y la presión de los poderes que están en juego. Inclusive yo le agregaría la familia, porque en contextos como el de Venezuela, incluso la familia en algún momento te puede haber dicho, mira, en pandemia, ¿tú qué haces yendo para la emisora? O eventualmente, si hay un conflicto social en una etapa, no digas esto, ten cuidado porque te puedes meter en problemas, ¿no? Ese es otro poder que pesa ahí. Sí. Aquí lo importante es mantenerte sintiendo el poder de ser creíble, de ser respetado y de ser libre. Es decir, yo tomaría la decisión de dejar esto atrás el día en que yo me sienta sin libertad. Y sentirse con libertad no es sentir que lo puedes hacer todo, es sabiendo que aún con grandes limitaciones a tu trabajo, tus capacidades, tu inteligencia te dan un poder que sobrepasa esas limitaciones. Nunca vas a escuchar de mí como periodista un discurso de víctima. La libertad de expresión, yo golpeado. No, señor, porque mi trabajo es de servicio y el servicio que demanda la gente de mí me requiere fuerte. Si yo no voy a estar fuerte, si yo no voy a estar plenamente capacitado para ese propósito, me dedico a otra cosa. Eso es lo que a mí me ha mantenido en este riel. Tú sabes que para cerrar esta conversación, nunca esperé que esta fuera la última pregunta que te iba a hacer como para concluir esta entrevista. Y no es un mensaje ni siquiera para los venezolanos, porque creo que está muy clara cuál es tu convicción y tu compromiso con el país como comunicador, sino para quien al escuchar esta última respuesta que acabas de darme, te diría, tú con esto entonces lo que me estás diciendo es que tú realmente puedes ejercer libremente el periodismo en un contexto como este y sobre todo en los últimos 20 años. Y tú acabas de decir, bueno, pero es que yo sé que estoy en un contexto hostil, pero yo traje mi creatividad y mi propio empoderamiento, mi capacidad de trascender esas dificultades lo puedo hacer. Yo quisiera que reiteraras o explicaras un poco más ese mensaje para quien tal vez está afuera y no entiende cómo es posible esto en un país como Venezuela, sobre todo en los últimos 20 años. Mira, todo depende de cómo cada quien decide hacer las cosas, cómo cada quien decide utilizar un instrumento. Yo hace mucho tiempo entendí, que la objetividad sí es posible, pero espérate, vamos a discutir qué es la objetividad. La objetividad es una intención, es una meta inacabada, es una resistencia. La objetividad es eso. La objetividad es entender que tú tienes una responsabilidad y que tú tienes que ser incluyente, sin negociar, sin ceder tus valores, teniendo la inteligencia, una palabra que tú utilizabas hoy, la elegancia, la sutileza, ¿por qué no? Para influir constructivamente, porque ¿cuál es mi propósito? Y tú dirás, de perogrullo, no todo el mundo anda en esa. Mi periodismo, mi servicio es de inclusión, de construcción y de solución. Y me ha ido bien, porque tengo las herramientas, como una vez me enseñó mi maestro Oscar Llanes, que esa lección, cualquiera diría, qué raro que te la haya dado un hombre tan frontal, tan golpeante a veces como Oscar Llanes. Pero Oscar Llanes me decía, todo se puede preguntar, el asunto es de qué manera lo hace. Y tú muchas veces con sutileza, con elegancia, sabiendo utilizar un tono de voz, una gestualidad, puedes ir al fondo para descubrir, revelar y decir las cosas que hay que decir. Yo soy un defensor de la comunicación social y lo difícil es estar donde yo intento estar, en el medio, donde eres
donde eres sospechoso para los de un lado y para los del otro. Los extremistas, a mi propósito, a mi método, muchas veces le dicen complaciente. No, complaciente es el que se pliega al negro o al blanco absoluto. Lo bravo es estar en el medio, recibiendo críticas o incomprensiones de lado y lado. Lo bravo y quizá lo más apasionante del ejercicio de esta carrera y de cómo lo has hecho tú, ¿no? Sí, porque has dado, y con esto yo creo que damos con un buen cierre, lo más importante, y que no lo olvidemos todos los que estamos en esta onda de la comunicación, es que la dificultad es consustancial a nuestra naturaleza. Hermano, tú eres como el policía, tú eres como el médico, tú eres como el bombero. Si no existiera la dificultad, si la vida fuera un paraíso, no tendría sentido que nosotros los periodistas existiéramos o los comunicadores. Entonces, esta dificultad, este tiempo histórico también nos ha llevado a elevar nuestras capacidades a que esté pasando esto que está pasando aquí. Yo sigo creyendo en este país hasta por un hecho de gratitud. Todos los días me pasan cosas buenas y el mayor estímulo que tengo en este momento, a través de esa gratitud y ese respeto de la gente, es que siento que estoy cultivando lo que he sembrado con tanto amor durante tanto tiempo. Yo pienso que estoy en tiempo de cosecha. Y yo celebro que así sea. Eduardo, te agradezco inmensamente la confianza y esta conversación tan maravillosa que hemos tenido. Esta es tu casa. Gracias por venir. Gracias a ti por esta oportunidad y seguiré estimulándome también a través de tu ejemplo y de tus logros. Gracias, hermano. Un gran placer conversar contigo. Eduardo Rodríguez Yoliti con nosotros. A ver si nos entendemos.